2. Clases y lucha de clases. Las clases luchan. Una clase sale victoriosa, otra queda eliminada. Así es la historia de la civilización de los últimos milenios. Interpretar la historia desde este punto de vista es materialismo histórico. Sostener el punto de vista opuesto es idealismo histórico. Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha, 14 de agosto de 1949, Obras escogidas, tomo 4. En la sociedad de clases, cada persona existe como miembro de determinada clase y todas las ideas, sin excepción, llevan su sello de clase. Acerca de la práctica, julio de 1937, Obras escogidas, tomo 1. Los cambios que se producen en la sociedad se deben principalmente al desarrollo de sus contradicciones internas, es decir, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre las clases y entre lo viejo y lo nuevo. Es el desarrollo de estas contradicciones lo que hace avanzar la sociedad e impulsa la sustitución de la vieja sociedad por la nueva. Sobre la contradicción, agosto de 1937, Obras escogidas, tomo 1. La despiadada explotación económica y la cruel opresión política de los campesinos por la clase terrateniente los forzaron a alzarse en numerosas rebeliones contra la dominación de ésta. Las luchas de clase del campesinado, los levantamientos campesinos y las guerras campesinas fueron la fuerza motriz real del desarrollo histórico de la sociedad feudal china. La Revolución China y el Partido Comunista de China, diciembre de 1939, Obras escogidas, tomo 2. La lucha nacional es, en último término, un problema de la lucha de clases. Entre los blancos en los Estados Unidos, solo los reaccionarios círculos dominantes son los que oprimen a los negros. Ellos no representan en modo alguno a los obreros, los campesinos, los intelectuales revolucionarios y otras personalidades razonables que constituyen la aplastante mayoría de los blancos. Declaración de apoyo a los negros norteamericanos en su justa lucha contra la discriminación racial del imperialismo norteamericano, 8 de agosto de 1963. A nosotros nos incumbe organizar al pueblo. En cuanto a los reaccionarios chinos, nos incumbe a nosotros organizar al pueblo para derribarlos. Con todo, lo reaccionario ocurre igual. Si no lo golpeas, no cae. Esto es como barrer el suelo. Por regla general, donde no llega la escoba, el polvo no desaparece solo. La situación y nuestra política después de la victoria en la guerra de resistencia contra el Japón, 13 de agosto de 1945, Obras escogidas, tomo 4. El enemigo no desaparecerá por sí solo. Ni los reaccionarios chinos, ni las fuerzas agresoras del imperialismo norteamericano en China se retirarán por su propia voluntad del escenario de la historia. Llevar la revolución hasta el fin, 30 de diciembre de 1948, Obras escogidas, tomo 4. Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. Informe sobre la investigación del movimiento campesino en Hunan, marzo de 1927, Obras escogidas, tomo 1. Chiang Kai-shek
trata siempre de arrebatar al pueblo cada átomo de poder y cada átomo de sus conquistas. Y nosotros, nuestra política es responder medida por medida y luchar por cada pulgada de terreno. Actuamos según él actúa. Él siempre trata de imponer la guerra al pueblo, con una espada en la mano izquierda y otra en la derecha. Nosotros también empuñamos espadas, siguiendo su ejemplo. Como Chiang Kai-shek está ahora afilando sus espadas, debemos afilar las nuestras. La situación y nuestra política después de la victoria en la guerra de resistencia contra el Japón, 13 de agosto de 1945, Obras escogidas, tomo 4. ¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos? Esta es una cuestión de importancia primordial para la revolución. Todas las anteriores luchas revolucionarias de China solo obtuvieron magros resultados, esencialmente porque los revolucionarios no supieron unirse con los verdaderos amigos para atacar a los verdaderos enemigos. Un partido revolucionario es el guía de las masas y cuando las descamina, ninguna revolución puede triunfar. A fin de conquistar con seguridad la victoria en la revolución y no descaminar a las masas, tenemos que cuidar de unirnos con nuestros verdaderos amigos para atacar a nuestros verdaderos enemigos. Y para distinguir a los amigos verdaderos de los verdaderos enemigos, tenemos que hacer un análisis general del estatus económico de las clases de la sociedad china y de sus respectivas actitudes hacia la revolución. Análisis de las clases de la sociedad china, marzo de 1926, Obras escogidas, tomo 1. Son nuestros enemigos todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, los caudillos militares, los burócratas, la burguesía compradora, la clase de los grandes terratenientes y el sector reaccionario de la intelectualidad subordinado a ellos. El proletariado industrial es la fuerza dirigente de nuestra revolución. Nuestros amigos más cercanos son el semiproletariado en su totalidad y la pequeña burguesía. En cuanto a la vacilante burguesía media, su ala derecha puede ser nuestro enemigo y su ala izquierda nuestro amigo, pero debemos mantenernos constantemente en guardia y no permitirle a ésta que cree confusión en nuestro frente. Ibid. Quien tome partido por el pueblo revolucionario es un revolucionario. Quien tome partido por el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático es un contrarrevolucionario. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario solo de palabra, pero no en los hechos, es un revolucionario de palabra. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario tanto en los hechos como de palabra, es un revolucionario en su más pleno sentido. Discurso de clausura en la segunda sesión del primer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 23 de junio de 1950. Sostengo que, para nosotros, es malo si una persona, partido, ejército o escuela no es atacado por el enemigo, porque eso significa que ha descendido al nivel del enemigo. Es bueno si el enemigo nos ataca, porque eso prueba que hemos deslindado los campos con él. Y mejor aún si el enemigo nos ataca con furia y nos pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso demuestra que no solo hemos deslindado los campos con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en nuestro trabajo. Ser atacado por el enemigo no es una cosa mala, sino una cosa buena. 26 de mayo de 1939. Debemos apoyar todo lo que el enemigo combata y oponernos a todo lo que el enemigo apoye. Entrevista con 3 corresponsales de la Agencia Central de Noticias y de los periódicos Saudán Bao y Xinmin Bao, 16 de septiembre de 1939, Obras escogidas, tomo 2. Nuestra posición es la del proletariado y las masas populares. Para los miembros del Partido Comunista, esto quiere decir
que deben adherirse a la posición del partido, al espíritu del partido y a la política del partido. Intervenciones en el Foro de Jinan sobre literatura y arte, mayo de 1942, obras escogidas, tomo 3. Después de eliminados los enemigos con fusiles, quedarán aún los enemigos sin fusiles, quienes entablarán inevitablemente una lucha a muerte contra nosotros. Jamás debemos subestimarlos. Si ahora no planteamos ni comprendemos el problema de este modo, cometeremos errores muy graves. Informe ante la segunda sesión plenaria del Comité Central elegido en el 7º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, 5 de marzo de 1941, obras escogidas, tomo 4. Los imperialistas y los reaccionarios del país jamás se resignarán a su derrota, forcejearán hasta el fin. Aún después de establecida la paz y el orden en todo el país, se entregarán a labores de zapa y provocarán disturbios en 1000 formas. Tratarán a diario y en todo momento de restaurar su poder en China. Esto es inevitable y está fuera de duda. Nunca debemos relajar nuestra vigilancia. Discurso de apertura en la primera sesión plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 21 de septiembre de 1949. En China, aunque en lo fundamental se ha consumado la transformación socialista de la propiedad y han terminado las vastas y tempestuosas luchas de clase de las masas, características de los anteriores periodos revolucionarios, subsisten remanentes de las clases derrocadas. La clase terrateniente y la burguesía compradora, subsiste la burguesía y la transformación de la pequeña burguesía solo acaba de empezar. La lucha de clases no ha terminado. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre las diferentes fuerzas políticas y entre el proletariado y la burguesía en el terreno ideológico será aún larga, tortuosa y a veces incluso muy enconada. El proletariado aspire a transformar el universo según su concepción del mundo y la burguesía según la suya. A este respecto aún no ha sido resuelta en definitiva la cuestión de quién vencerá, el socialismo o el capitalismo. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957, obras escogidas, tomo 5. Pasará un tiempo bastante largo antes de que se resuelva la cuestión de quién vencerá a quién en la lucha ideológica entre el socialismo y el capitalismo en nuestro país. Esto se explica porque la influencia de la burguesía y de los intelectuales provenientes de la vieja sociedad subsistirá por un largo tiempo en nuestro país y así también su ideología de clase. Quien no lo comprenda bien o no lo comprenda en absoluto, cometerá el más grave de los errores y pasará por alto la necesidad de la lucha en el terreno ideológico. En nuestro país subsistirá por un largo tiempo la ideología burguesa y pequeño burguesa, la ideología antimarxista. Se ha establecido en lo fundamental el sistema socialista. Hemos obtenido la victoria básica en la transformación de la propiedad de los medios de producción, pero todavía no hemos logrado la victoria completa en los frentes político e ideológico. En el terreno ideológico, todavía no se ha resuelto en definitiva la cuestión de quién vencerá, el proletariado o la burguesía. Aún debemos sostener una lucha prolongada contra la ideología burguesa y pequeño burguesa. Es erróneo ignorar esto y abandonar la lucha ideológica. Todas las ideas erróneas, todas las hierbas venenosas y todos los monstruos y demonios deben ser sometidos a crítica. En ninguna circunstancia podemos tolerar que cundan libremente. Sin embargo, la crítica debe ser plenamente razonada, analítica y convincente, y no burda, burocrática, metafísica o dogmática. Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda, 12 de marzo de 1957, obras escogidas, tomo 5.